25 datos de Betsabé en la Biblia y su relación con David. Betsabé fue tomada por el rey David a pesar de que ella era la esposa de uno de sus guerreros más leales, Urías. El relato bíblico que narra los acontecimientos entre ambos está impregnado de abuso de autoridad, adulterio, muerte, dolor, arrepentimiento y ansias de poder. Esta historia, que involucra a los padres del rey Salomón, está dividida en dos partes. En primer lugar está la situación de adulterio propiciada por el rey David, el asesinato de Urías, la muerte del primer hijo de Betsabé y el momento en el que David la toma como esposa. Y en segundo lugar, la disputa por la sucesión del trono de Israel, sucesión que quedó en manos de Salomón, y en buena parte gracias a la intervención de Betsabé y a su pacto con Natán. El personaje de Betsabé ha sido regularmente visto como una víctima, una mujer que, como tal, vivía en una época en la que no tenía derechos y jamás podría haberse negado a tener intimidad con el rey. No obstante, algunos expertos en teología han presentado un enfoque opuesto, en el que es posible que Betsabé se haya estado bañando deliberadamente y que ella sabía que el rey podía estar viéndola. A razón de la verdad, Betsabé ha estado envuelta en una controversia, y es que si bien estuvo involucrada en un adulterio, fue una madre virtuosa, puesto que siempre defendió a Salomón y éste le concedió un lugar privilegiado mientras fue rey. Además, Dios mismo la hizo parte del linaje de Cristo, por lo que la redimió de aquel adulterio. Hoy te presentamos a Betsabé, una figura bíblica llena de contrastes que llegó a convertirse en la esposa predilecta del rey David y en la madre del rey Salomón. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Betsabé, la mujer que atrajo la atención del rey David. En un periodo de guerra y cuando se suponía que debía estar con su ejército, el rey David se encontraba en su palacio. Para la época, los reyes salían a batalla con sus soldados. No obstante, David se quedó en Jerusalén y envió al frente a Joab, un valiente general, y a sus soldados. Entre estos estaba Urías, el esposo de Betsabé. Una tarde, luego de levantarse, se fue a pasear por la azotea del palacio, desde donde tenía vistas del paisaje urbano y, mientras lo hacía, observó a una mujer bañándose, y aquel cuerpo despertó su deseo. Número 2. Cuando el rey David se sintió atraído por Betsabé, ella hacía un ritual postmenstrual. Betsabé se hallaba en el tejado plano de una casa. Esta era un área de tiendas de campaña que habitualmente usaban para labores diversas las mujeres de la familia. Betsabé acaba de salir del periodo menstrual y se estaba bañando como parte del ritual que entonces se usaba para la purificación. Este dato bíblico es de suma importancia porque deja claro que ella no estaba embarazada de Urías, su esposo. Número 3. El rey David y Betsabé tuvieron relaciones sexuales y luego la mujer fue regresada a su casa. Después de ver a Betsabé, el rey David ordenó que se investigara quién era aquella hermosa mujer, y no tardó en saber que se trataba de la esposa de Urías, uno de sus soldados de élite, es decir, uno de los hombres más poderosos del rey. La joven y bella mujer fue convocada por el rey al palacio. Seguidamente tuvieron intimidad. Cuando terminaron, la envió a su casa, donde no estaba su esposo. Algunos eruditos dicen que David abusó de Betsabé gracias a su poder. Número 4. Betsabé era parte de una familia de guerreros de élite. Ahitofel era el consejero militar y político del rey David. Era un hombre muy astuto y fue el abuelo de Betsabé. Ahitofel luego traicionó a David al aliarse con Absalón, según el segundo libro de Samuel, capítulos 15, 16. Eliam era hijo de Ahitofel y padre de Betsabé. Era él uno de los hombres valientes bajo las órdenes de David. Y en el primer libro de Crónicas, específicamente en el capítulo 3, versículo 5, es llamado Amiel. Recordemos que Betsabé era la esposa de Urías, apodado Elitita, quien fue un soldado de élite del ejército de David y uno de los guerreros más respetados del grupo llamado Los 30. Número 5. Betsabé se exhibió deliberadamente. En su momento, la lingüista estadounidense y profesor de teología, Kenneth E. Bailey,
Dijo que la Jerusalén del tiempo del rey David estaba poblada por personas que, en cuanto a su cuerpo, eran excepcionalmente modestas. Por ello, él planteó una visión diferente a la que habitualmente se ha presentado sobre Betsabé en el momento en el que se estaba bañando. Bailey expuso que ella sedujo deliberadamente a David, por lo que no sería una víctima tan inocente. Para el profesor de teología, las verdaderas intenciones de la mujer eran deshacerse de Urías e irse a vivir al palacio con el rey. Algunos otros analistas exponen que David ultrajó a Betsabé y que ella, sola como estaba, no podía rechazar al rey. El magíster en teología y educación cristiana del Seminario Teológico de Dallas, Lawrence O. Richards, es de quienes apoyan la visión que presenta a Betsabé como inocente, pues ella al tomar el baño solo se limpiaba de su impureza, tal y como la costumbre de entonces lo establecía. Para esa época las mujeres eran vistas como una propiedad y resistirse al rey no era un derecho que tuvieran. Número 6. Betsabé quedó embarazada. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber al rey David. Este era un asunto delicado porque su esposo estaba en servicio militar, por lo que era preciso hallar una solución. Y es que si salía a la luz que no fue su esposo quien la embarazó, ella podía pagar con su vida esa afrenta. Algunos portales señalan que este embarazo de Betsabé se convertiría en un innegable recordatorio de que por más rituales de purificación que hagamos, nada nos exime de caer en el pecado. Número 7. El rey David envió por Urías. Era obvio que lo ocurrido al inicio entre David y Betsabé no era parte de una historia de amor. Él debía proteger su paternidad y liberar a Betsabé de una sospecha de adulterio. La primera opción que David vio fue enviarle un mensaje a su capitán Joab para que Urías, que cumplía su servicio en la línea del frente, regresara a su casa. El propósito era que el soldado de élite se acostara nuevamente con Betsabé y así hacerle creer que el hijo que ella esperaba era de él. Número 8. Urías no hizo lo que el rey David esperaba. Urías regresó, pero no fue hasta su casa, sino que prefirió quedarse con su tropa en palacio. En ese tiempo era ilegal tener intimidad mientras estaba en servicio militar activo. Esa era una de las reglas que se aplicaban a los guerreros en campaña, y Urías no estaba dispuesto a transgredirla. De acuerdo con ciertas referencias, David le había ordenado a Urías que se acostara con Betsabé, por lo que de alguna manera el soldado leal podía sospechar de lo que había ocurrido. Además, varios expertos han expuesto la posibilidad de que algunas personas supieran lo que pasó entre Betsabé y David y se lo hayan hecho saber a Urías. Número 9. David planeó la muerte de Urías. Al ver que fracasaron todos los intentos para lograr que Urías se acostara con Betsabé, David pensó que Urías debía morir. El rey tenía una mezcla de furia y frustración. Fue entonces cuando envió nuevamente a Urías a la línea del frente, no sin darle al soldado una carta dirigida a Joab. En esa carta ordenaba que Urías fuese colocado en el frente de batalla, pues allí estaría mucho más expuesto a ser asesinado por los enemigos. Para lograr su propósito, también ordenó a Joab que se retirara. Así, mientras se daba el asedio de Rabá, Urías perdió la vida, según el capítulo 11, de los versículos 14 al 25 del segundo libro de Samuel. Este macabro plan de David deja en evidencia el abuso de poder. Número 10. David tomó por esposa a Betsabé. Betsabé se afligió profundamente en cuanto supo la muerte de Urías. No obstante, al poco tiempo, el rey David envió nuevamente por ella y la convirtió en una de sus esposas. Antes de que tomara a Betsabé como esposa, David ya tenía otras. Tuvo un total de 8 cónyuges. Número 11. El primer bebé de David y Betsabé murió como castigo de Dios. El adulterio cometido por David y el posterior asesinato de Urías fueron acciones que desagradaron a Dios y por ello reprendió al rey por medio de Natán. El profeta, para hacer una comparación con todas acciones llevadas a cabo por David, le relató a este una parábola en la que detallaba cómo un hombre rico, que le quitó el cordero a su vecino pobre, incitó la justa ira de Dios, quien, ante la desobediencia de David, le quitó su protección. Seguidamente, Natán le hizo saber que la casa de David recibiría un castigo por el asesinato de Urías y la toma de su esposa. Una de las formas en las que aplicaría la justicia divina sería que alguien muy cercano a David se apoderara de todas las esposas del adúltero, y para que todos lo supieran, lo haría acostarse con ellas a plena luz del día. Además, después de que Betsabé diera a luz al primer hijo que esperaba de David, el bebé fallecería como consecuencia de una grave enfermedad.
Antes, David suplicó por la vida de su hijo y además hizo ayuno, pero de nada valieron estas acciones. El bebé murió 7 días después de que Natán reprendiera a David. Según el relato bíblico, el rey sabía por qué razón había enfermado y muerto su hijo. En cambio, la Biblia no manifiesta que Betsabé supiera las razones. Así, y entre otras cosas, la familia real fue golpeada por una rápida sucesión de desastres. Número 12. Betsabé dio a luz a Salomón, el futuro rey de Israel. Betsabé quedó nuevamente embarazada del rey David. Esta vez dio a luz a Salomón, a quien su madre quería ver convertido en el sucesor de David. A través de Salomón, el Señor recompensaba el dolor de Betsabé. Este nuevo hijo fue muy amado por Dios al punto de que le dijo al profeta Natán que lo llamara Jedidiá, que significa amado por el Señor. Aunque al niño se ha hecho referencia como Salomón, cuya escritura en hebreo es Shelomó, que significa su reemplazo, no se sabe si se dice así refiriéndose al primer bebé de Betsabé, que murió poco después de nacer, o porque reemplazaría al rey David. Dios también terminó perdonando a David cuando éste se arrepintió de haberse apartado de sus mandatos. Número 13. Adonías, una amenaza para los planes de Betsabé. Los años habían pasado y, como era lógico, Betsabé y David fueron envejeciendo. De los hijos de David, Adonías era el cuarto, pero para entonces, debido a ciertos acontecimientos, se había convertido en el más cercano para asumir el trono, el cual aspiraba impacientemente. Entonces, Adonías se declaró rey ante la vejez de su padre. Recordemos que en esa época la vitalidad era un requisito fundamental en el rey, sobre todo por su capacidad viril. La potencia sexual del rey estaba muy ligada con el estado de la nación, y si el rey no podía tener relaciones sexuales, eso representaba un mal augurio. A David le buscaron una hermosa joven, de nombre Abisag, para despertar su deseo, pero no pudo corresponderle a la joven, por lo que muchos consideraron que Adonías debía ser el nuevo rey, aun cuando David no había muerto. Adonías contaba con el apoyo de Joab y del sacerdote Abiatar, y mucha gente aceptó que se proclamara como rey. Esto ponía en riesgo la promesa que le hizo el rey David a Betsabé y los planes que ella tenía para con su hijo. Número 14. Natán le recuerda a Betsabé la promesa de Dios para convertir a Salomón en rey. Cuando Adonías asumió el trono, lo hizo sin el consentimiento de David, por lo que fue un golpe palaciego. Si no se detenía a Adonías, la vida de Betsabé y la de Salomón estarían en riesgo. Es por ello que Natán se presenta ante Betsabé y le pregunta si sabe lo que hizo Adonías, y le aclara que David ignoraba lo que sucedía. También le advirtió que tenía que ir a hablar con él para recordarle la promesa que le hizo de convertir a Salomón en su sucesor. El profeta le prometió a Betsabé que cuando ella estuviera hablando con David, él estaría allí para confirmar sus palabras. Número 15. Betsabé se dirigió a hablar con David. Betsabé se dirigió hasta donde estaba David, quien se encontraba débil. Se dirigió a David, se inclinó ante él y le recordó su promesa de hacer rey a Salomón y lo que les esperaría a ella y a su hijo si Adonías seguía usurpando su lugar. David, respaldado por las palabras de apoyo de Natán, quien se había hecho presente, reafirmó su deseo de hacer de Salomón su sucesor, incluso lo hizo invocando el nombre de Dios. Luego ordenó que se hiciera lo que correspondía para reconocer públicamente a Salomón como su sucesor. Es así como Betsabé desempeña un papel muy relevante en frustrar los planes del hermano rival de su hijo. Número 16. Betsabé fue la primera mujer en la historia de Israel en ser reina madre. Cuando Salomón ya era rey, Betsabé aceptó el título más poderoso que una mujer podía ocupar, el de reina madre. Así, se convirtió en la primera mujer en la historia de Israel en ostentar este puesto de tanto poder. Número 17. Adonías se acercó a Betsabé con una extraña petición. Salomón sabía que llegaría el momento en que tendría que eliminar a Adonías. Sin embargo, al principio, tenía que dejar que viviera porque no era aún lo suficientemente fuerte para acabar directamente con su medio hermano. De acuerdo con lo que señala la Biblia, Adonías buscó a Betsabé para hacerle una petición bastante extraña. Quería su intervención para conseguir a Abisag como esposa. Número 18. Betsabé fue a ver a su hijo para advertirlo de las intenciones de Adonías. Betsabé estaba muy consciente de la amenaza que representaba a Adonías y fue hasta donde Salomón para advertirlo. Después de hablar con su madre, Salomón ordenó la muerte de su medio hermano. Esta vez tenía una razón de peso. Adonías fue ejecutado sin un juicio y con rapidez.
Cuando Betsabé fue a hablar con Salomón sobre lo que le solicitó Adonías, el rey le mostró respeto a su madre. En el primer libro de Reyes 2:19-20 se detalla cómo Salomón la honraba y respetaba. El fragmento dice así: Y fue Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla para la madre del rey, quien se sentó a su diestra. Y ella dijo: Te hago una pequeña petición, no me la niegues. Número 20. Betsabé advirtió el peligro en la petición de Adonías. Adonías quería quedarse con una de las esposas de David, y eso representaría una amenaza porque de esa forma podría reclamar el trono. Número 21. Betsabé estaba rodeada de hombres cuya debilidad eran las mujeres. Betsabé estaba rodeada de hombres que tenían una gran debilidad por las mujeres. Por una parte estuvo David, que cometió adulterio cuando tuvo relaciones sexuales con ella. Por otra parte estuvo Salomón, su hijo, quien a pesar de haber recibido gran sabiduría de Dios y los consejos de su madre, no se resistía a las mujeres. Tuvo 700 esposas de orígenes nobles, con las que Dios no quería que Israel se asociara. Número 22. Dios decidió incluir a Betsabé en el extraordinario y poderoso linaje de Cristo. Sí, Dios incluyó a Betsabé en el linaje de Jesús. Entre las 5 mujeres de su genealogía, Betsabé no era la única sin nombre, sino que también contaba con una historia infame de fondo. De manera que al incluirla en el linaje de Cristo, Dios la honró. Es en Mateo 1:6 donde se hace alusión a Betsabé por primera vez. El fragmento bíblico dice lo siguiente: David el rey engendró a Salomón, de la que había sido la esposa de Urías. De esta forma ya el nombre de Betsabé dejaría de asociarse con el adulterio y estaría vinculado con el de Jesús. Número 23. Betsabé se convirtió en fuente de esperanza para los cristianos. El relato de Betsabé y David muestra que los creyentes en Dios no son perfectos y tras extraviarse pueden pecar. Sin embargo, Dios los perdonó después del adulterio cometido y del asesinato de Urías. Esto convierte a Betsabé en una fuente de esperanza para los cristianos, y es que además de perdonar a Betsabé, Dios la bendijo haciendo la madre del líder más emblemático de la historia bíblica. Número 24. ¿Betsabé fue una mujer que sufrió mucho? La interpretación más difundida es que ella sufrió por la muerte de Urías, como también lo hizo por la muerte del primer hijo que tuvo con David. El portal Christianity señala que el dolor por la muerte de Urías pudo haberse visto incrementado por el descontrol hormonal, producto del embarazo, y que el rey la tomó por esposa en medio de ese estado de devastación que Betsabé atravesaba. Pues al parecer a ella no le quedaba otra opción, y ya no tenía la vida de la que disfrutaba antes de aquel famoso baño. No hay claridad en cuanto al hecho de que ella estuviera al tanto de que el asesinato de Urías había sido parte de un plan del rey. No obstante, la certeza era que su marido estaba muerto y que ella quedaba en la vulnerable posición de viuda embarazada. Número 25. Betsabé, ejemplo de madre virtuosa. Innegablemente, el carácter de Betsabé en la Biblia llega a ser virtuoso. Si bien inicialmente se presenta como una representación del adulterio, hay otras virtudes que se destacan de ella, como la de buena madre. A Salomón se le describe como un hombre muy sabio, puesto que él mismo le pidió a Dios tener sabiduría en lugar de riquezas. Y de acuerdo con lo que se ha analizado, esto es gracias a Betsabé. Esa sabiduría le permitió al hijo entender mucho de lo que su madre le decía. Fue Betsabé una madre que marcó al futuro rey. En Proverbios pueden observarse los consejos de la madre al hijo pequeño, entre los capítulos 1 y 9, y en el capítulo 31 se aprecian las características que el hijo vio en su mamá. Vale manifestar que el nombre Lemuel se considera un seudónimo del autor y por ello se señala que Salomón está hablando de las virtudes de Betsabé. En Proverbios 31:10 se puede ver cómo la madre aconseja a su hijo sobre el tipo de mujer que debe buscar. Así que por la forma en la que es descrita en Proverbios, Betsabé fue una madre virtuosa. La historia de Betsabé demuestra, en primer lugar, que la belleza despierta los más bajos instintos, aun en quienes tienen la máxima autoridad, hasta el punto de llevarlos a eliminar a alguien que estaba entre sus mejores guerreros. En segundo lugar, que cualquiera puede tener ansias y que se valdrá de la astucia para conseguirlo. Sin embargo, también muestra que tras conseguir el perdón de Dios, Betsabé no solo se convirtió en ejemplo de madre virtuosa, sino que también fue vista con tan buenos ojos por Dios que la incluyó en el linaje de Cristo. Esperamos que este video te haya sido útil.
Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de 25 datos de Betsabé en la Biblia y su relación con David. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.